tardes. Buenas tardes. Pues el día de hoy comenzamos con el tercer ciclo de pláticas magistrales por parte de la FEMECOBA y Colegio de Asociación de Evaluadores de Nuevo León. La expositora del día de hoy es la licenciada Diana Graciela Rodríguez Treviño, máster en Derecho por la Universidad Regiomontana, Comisión Honorífica, especialista en evaluación inmobiliaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, con especialidad de evaluación inmobiliaria industrial y de maquinaria de parte de la Escuela de Ingeniería Municipal. También especialista en evaluación de negocios en marcha de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es perito oficial evaluador de bienes muebles e inmuebles, otorgado por el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Es perito oficial del Servicio de Administración Tributaria. Es maestra de cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente es presidente del Colegio de Asociación de Evaluadores de Nuevo León. Damos una bienvenida y pueda compartir sus conocimientos. Claro que sí, muchas gracias. Pues estamos todos en casa y me da mucho gusto que me hayan hecho esta invitación. La verdad, gracias. Bueno, a lo mejor es mucho, pero bueno, por efecto de que vamos a transmitir esto y que nos sirva a todos de repaso. Les decía que agradezco mucho la invitación a la Federación de Colegios de Evaluadores, al que nuestro colegio forma parte, y de compartir un poquito pues de la experiencia que todos tenemos. Efectivamente, mi primera maestría es en Derecho Fiscal y pues como todos, ¿verdad? Finalmente como ciudadanos tenemos la preocupación de que pues este tema se ha solventado siempre de la mejor manera. Entonces, coincide nuestra labor como evaluadores en el tema fiscal. Y yo creo que antes que aprendamos o repasemos cómo se hace un avalúo para efectos fiscales, necesitamos tener las raíces, de dónde viene y por qué tenemos que hacer eso, y sobre todo, qué repercusiones tiene o qué penas si lo hacemos de manera equivocada. Eso lo voy a tratar muy ligeramente porque no los quiero asustar, pero también conocer un poquito este tema. Me voy a ir a hacer un análisis legal. Y bueno, pues como sabemos, en el análisis de mayor conocimiento hasta llegar al menor, me voy a ir hasta nuestra ley fundamental. ¿De dónde nace todo esto? Si me hacen el favor, Jair. Lo estoy haciendo a tipo de preguntas para que sea un poquito más fácil de que entendamos. ¿Por qué y para qué pagamos impuestos? Y empezamos con un trascendental artículo constitucional. Después de las garantías individuales, que fueron nuestros primeros 29 artículos, empieza la parte orgánica y empezamos con las obligaciones. El artículo 31 constitucional habla de las obligaciones como mexicanos. La fracción cuarta romano dice: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y resalto, pongo ahí estos resaltos son propios de quien está haciendo este análisis. Como primera palabra, contribuir, porque de ahí viene la palabra de contribuyentes. Gastos públicos es a dónde se va lo que nosotros contribuimos. ¿Y qué sería un gasto público? Aquellos gastos que vamos a necesitar todos por vivir en sociedad. Llámese policía, pavimento, inclusive sueldos y salarios de los empleados al servicio de la Federación, del Estado, del municipio, y toda naturaleza de gastos que no sean personales. Todo va a ir ahí. ¿Y a quién le vamos a pagar? Porque hay coincidencia. Puede haber materia federal, puede haber materia estatal, puede haber materia municipal. La misma Constitución determina las materias. Es clara en decir qué materias son de hecho federales, qué materias son municipales
y por excepción las del Estado. Así es como lo trata nuestra Constitución. Ahorita no vamos a ahondar en ese tema. Aquí pongo el artículo 31 porque es el fundamento máximo de pagar o de contribuir al gasto público. Sin embargo, hago la observación porque dirían que injusto que solo los mexicanos y en nuestro país también viven extranjeros. Hay una salvedad, finalmente, en el Código Fiscal también dice que los extranjeros tienen obligación de contribuir, pero también tendrá que ser eso conforme a los tratados internacionales de los que México forma parte. Normalmente se trata un principio de fuente de riqueza, es decir, si la fuente de riqueza del extranjero se ubica en territorio nacional, ellos tendrán obligación de pagar impuesto en nuestro país. Si la fuente de riqueza es del extranjero, pues pagarán impuesto en el extranjero, aunque residan en nuestro país. Es importante también el concepto de residencia, ¿verdad? Por eso ahí estamos incluyendo a los extranjeros. Aquellos que tienen más de 180 días viviendo en nuestro país ya pueden adquirir una residencia o tienen calidad de residentes. Muy bien, sí, esta manera muy bien. Ahora, siempre decimos que pagamos impuestos y es nuestra palabra general y preguntaríamos, ¿todo lo que pagamos al fisco se llama impuestos? Pues resulta que no. Entonces el artículo 2 del Código Fiscal nos dice: las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y más adelante nos da la definición de cada uno. Entonces, el género es las contribuciones. Lo que nosotros pagamos son contribuciones. Y son diferentes. El impuesto también es el caso de excepción. Lo que no es aportación de seguridad social, contribución de mejoras o derecho, entonces es un impuesto. Y vámonos al texto de este mismo artículo 2. En la siguiente slide nos dice aportaciones de seguridad social. Dejo los impuestos al final por las causas que ya les mencioné. Aportaciones de seguridad social, contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Ejemplo, pago de cuotas obrero-patronales. Resulta que la Constitución misma nos dice que todos aquellos que somos patrones tenemos obligación de darle seguridad social a nuestros trabajadores, de tal suerte que pues sería imposible para cada uno de nosotros pues darle hospital, médicos de especialidad, guarderías y no se diga pensiones y demás. Entonces el Estado, llamamos al Estado, al gobierno mexicano en este caso, va a sustituirnos, motivo por el cual, por hacer esa sustitución, le pagamos proporcionalmente cuotas obrero-patronales, porque la obligación es directa nuestra. Bienvenidos. Entonces, esas son las aportaciones de seguridad social. Fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal Federal. Siguiente. Contribuciones de mejoras. Y de esto normalmente nos enteramos en nuestra labor de evaluación. Inclusive somos socorridos por los gobiernos, ya sea federal o municipal, para hacer cálculos de indemnizaciones en su caso, porque podrían ser obras de ampliaciones de avenidas o de obras de infraestructura hidráulica por los cuales van a necesitar a veces pagar, subsidiar algunos gastos a los propietarios de inmuebles sobre los cuales va a pasar las obras. Pero ¿qué pasa con aquellos que no es a corto, pero a lo mejor a mediano y largo plazo son beneficiados por esas obras? Porque si bien es cierto, a veces somos afectados, a veces somos beneficiados. Entonces los beneficiados, normalmente hay un decreto federal o municipal o estatal, dependiendo de la obra, y entonces nos van a obligar al pago de una contribución especial. Normalmente esa es la contribución de mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
Claro que, repito, en un principio, pues el clamor y la queja del contribuyente, es decir, pues ¿cuál beneficio tengo? Me va a pasar una avenida encima, pero ahorita mi negocio ni siquiera puede funcionar porque no pueden llegar. Y además, me van a cobrar una contribución especial por esa situación. Sin embargo, pues es establecido en ley esa contribución especial que se llama de mejoras. La siguiente serían los derechos. También estamos muy acostumbrados a pagarlos, lo hacemos prácticamente a veces hasta a diario. Si nos estacionamos en un edificio que sea propiedad del gobierno federal, estatal o municipal, si requerimos una licencia de conducir, si sacamos un acta de nacimiento, entramos a un museo propiedad de alguno de los gobiernos, lo que pagamos se llama derechos. Es una confusión, pues, porque dices, ¿un derecho de qué? Bueno, pues así se llama esa contribución. Es uno de los 4 tipos de contribuciones que hay. Y entonces, son contribuciones establecidas por el uso, aprovechamiento de los bienes del dominio público, como les digo en el caso, por ejemplo, de museos o cualquier otro edificio, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público. Y les pongo unos ejemplos abajo, que ya los mencionamos: licencia de conducir, actas de registro civil, visitas a museos o edificios públicos. Todos esos tipos de contribuciones se llaman derechos. Y por último, siguiendo el slide, vienen impuestos, que nosotros usamos impuestos como el género, que aquí repetimos, es una especie de contribución. Entonces, son contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar personas físicas y morales, es muy importante resaltar eso, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Entonces ahí encontramos muchos impuestos. Por comprar, por arrendar un inmueble que se encuentra para un uso comercial, por adquirir algún servicio o adquirir algún bien que no es de canasta básica. Pagamos un IVA, pagamos que ese es muy generalizado, por inclusive percibir un salario, por percibir un honorario. Entonces nos encontramos en una situación jurídica que la ley establece, que no es ni aportación de seguridad social, no es contribución de mejora, ni es derecho. Por exclusión, es impuesto. Y nos encontramos en la situación que marca la ley. Aquí traemos unos ejemplos: el ISR, el IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios, aquellos que fuman un cigarrillo o que beben alguna bebida alcohólica o azucarada, pues esos son del famoso IEPS, y no sabemos ni que lo estamos pagando, pero lo estamos pagando. Inclusive la gasolina que todos los días ponemos a nuestros vehículos. Entonces esos sí son impuestos por caer en una situación que marca la ley, una situación especial. Ahora sí, siguiente. Como vemos, de esas 4 contribuciones que son la clasificación general, ¿cuál es la más importante? Fíjense, de la gráfica de PAI, la que ocupa más lugar: impuestos. Quedan en segundo lugar las aportaciones de seguridad social, que también son muy importantes. Prácticamente los patrones pagan alrededor del 30% de los sueldos que pagan a sus empleados de aportaciones de seguridad social. Contribuciones de mejora casi ni se vio, y los derechos prácticamente son el tercer lugar. Entonces, ahora, de los impuestos, que son el mayor grado de ingresos para las arcas gubernamentales, vamos a ver qué impuesto es el más importante. Y esta es una gráfica de fuente de la Secretaría de Hacienda, que dice: el impuesto sobre la renta sigue siendo la principal fuente de ingresos para el fisco. Obviamente estamos hablando del fisco federal. Actualmente representa el 58% de los ingresos tributarios, pero su crecimiento ha sido magro ante la falta de liquidez de personas y empresas para cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero colateralmente, pues han aumentado las penas por ese incumplimiento. Aquí vemos los años desde el 2012, 13 hasta el 2018 en miles de millones de pesos, 626.574.40. Entonces, el ISR es el de mayor fuente. ¿Y qué es el ISR? Vamos a ver la siguiente gráfica.
es el que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Aquí vamos a centrarnos a las físicas, ¿ok? Porque ahí vamos a caer. Ya nos estamos yendo de lo general y ya estamos cayendo en lo particular. Y a las físicas, ¿por qué actividades nos gravan? Pues prácticamente por todo. Por recibir salarios, por realizar actividades empresariales y profesionales, honorarios, arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, enajenar bienes, adquirir inmuebles también, enajenar acciones, ingresos por dividendos, entre otros. Hay algunos otros regímenes dentro de la misma ley que gravan a lo mejor un poco menos y de manera especial a las personas morales los tiene en otro concepto. Pero básicamente son dos grandes ramas de la ley del impuesto sobre la renta: personas físicas y personas morales. Y ahí caemos todos. Entonces, los que prácticamente van a requerir nuestros servicios especializados como evaluadores es aquellos que enajenan bienes y lo hacen de manera esporádica y que sean personas físicas. Por eso lo tenemos aquí resaltado. La pregunta entonces: ¿a las personas morales les podemos hacer avalúos cuando van a enajenar bienes? Pues si son comerciales, la respuesta sería sí, para que sepan el valor del bien. Para efectos fiscales, no les funcionan los avalúos para efectos fiscales y referidos, porque el fisco está entendiendo que todos los costos pues estarán en facturas de adquirir materiales o la prestación de servicios, por poner, no sé, a lo mejor instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas o de cualquier otra naturaleza, aires acondicionados y demás, lo tendrán que pagar y tendrán que tener sus facturas o certificados fiscales digitales por esos servicios, por lo cual solamente nos va a dar la oportunidad de tener eso a través de las personas físicas. Y ahorita vamos a ser más específicos. Siguiente. ¿Cómo se calcula en términos generales el impuesto sobre la renta? Y hago esta puntuación y hago este análisis porque normalmente como evaluadores recibimos la película incompleta. Simplemente nos solicitan nuestros servicios para evaluar un bien a una determinada fecha. Y realmente no entendemos la trascendencia que va a tener para el particular ni las consecuencias. Entonces, lo básico que tendría yo que saber es cuánto estaría pagando y cuánto puedo yo auxiliar si es que se da el caso en este sentido. Primero, ¿cómo pagamos ISR en términos generales? Tengo un ingreso de cualquier naturaleza, por honorarios, por salarios, por arrendamientos, lo que sea. Esto es nada más un cálculo genérico, que lo mismo le va a pasar a los que reciben ingresos por enajenar bienes. Tengo mi ingreso, le voy a restar las deducciones autorizadas. Y eso es muy importante que sepamos, porque normalmente uno piensa, si yo me gasté en determinados conceptos, pues eso debería de deducir. Por eso pongo autorizadas, porque para el fisco no todo lo que nos gastamos es deducible. Entonces, solo aquello autorizado que me va a dar una ganancia o pérdida. Obviamente, si tengo pérdida, pues ya no hago ningún cálculo, solamente hará el cálculo en el caso de que tenga una ganancia. Resaltado con amarillo, en el caso específico, se señala una tabla que marca el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que viene por columnas. Más al ratito lo vemos, pero las columnas vienen un límite inferior y un límite superior, en donde vamos a situar nuestra ganancia. Le vamos siempre a restar el límite inferior, le vamos a multiplicar el % de la propia tabla, que vendrá en el mismo límite de inferior y superior, y le vamos a sumar una cuota fija. Operaciones netamente matemáticas, ¿verdad? Aritméticas. Sumas, multiplicaciones, aquí no hay ninguna división. Bueno, sí hay una división, ahorita la vamos a ver en el caso de enajenación. Y el resultado, obviamente, ya es una cantidad a pagar. El fisco lo considera un crédito fiscal. Todo aquello que tenemos obligación de pagarle al fisco es un crédito. Y siempre que tengamos un crédito va a tener una temporalidad para pagarse.
Si no lo pagamos en esa temporalidad, el fisco primero nos va a cobrar lo que son accesorios, recargos de las contribuciones, multas, gastos de ejecución y al último el crédito, porque se hace una bola muy grande si no lo pagamos en tiempo. Y el fisco va a decir, pues yo siempre tendré un crédito fiscal. Por eso es tan importante atender, una vez que caemos en estos conceptos, a pagar nuestro crédito fiscal en el tiempo preestablecido. Muy bien. En la siguiente lámina. Ahora, ¿qué se puede deducir de los ingresos por enajenación de bienes como personas físicas? Ahora vámonos ya al caso especial. Nos olvidamos de los otros conceptos por los que podemos percibir ingresos y vamos a atender a la persona que va a ser nuestro cliente para entender qué es lo que le está pasando. Y me dice, bueno, yo tengo un ingreso y mi ingreso va a ser una cantidad determinada de forma libre, con un comprador en este caso, que ya llegamos a un precio. Esta es la cantidad a declarar como ingreso. Muy bien. Y recordarán que teníamos deducciones autorizadas. En el caso específico de persona física que está enajenando un inmueble, va a decir, primero deduces el costo, es decir, tu valor de adquisición que venga en una escritura. Con la novedad ahora de cuando entraron los certificados fiscales digitales, no tan solo es la escritura, tendrán que acompañar el certificado fiscal digital a partir del 2015, si mal no recuerdo, para que el costo que viene en escritura sea utilizado como deducción autorizada. Si no, tendrá costo cero. ¿Ok? Acompañado, si lo adquirí del 2015 en adelante, con el famoso CFDI. De ese costo que venga en la escritura, si es un solo terreno, el terreno se ajusta conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Si es construcción y terreno, obviamente, las construcciones siempre se van a depreciar al 3% anual y posteriormente se ajustan igualito que el terreno, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Qué más puedo deducir? ¿Qué estoy autorizado a deducir? Resaltado con rojo. Mejoras o adaptaciones que impliquen inversiones deducibles. Y este es el fundamento de nuestros avalúos. Entonces, de este artículo 124, su fracción segunda, resaltamos que puede resultar que aquellas personas físicas que no tienen cómo justificar esas mejoras o adaptaciones, nos van a solicitar la práctica de un avalúo referido a la fecha en que las terminen para poderlo utilizar como una deducción fiscal. Ahorita más adelante vemos los requisitos. ¿Qué más puede deducir la persona física que va a enajenar un inmueble? Los gastos notariales, impuestos y derechos pagados por escritura de adquisición o de enajenación. Hay estados que a los vendedores también los incluye en pagar inclusive honorarios cuando están vendiendo. En Nuevo León el uso es que lo pague el que adquiere. La ley dice que en realidad debería de ser prorrateado o dividido a mitad y mitad entre comprador y vendedor, pero el uso ha dictado otra cosa, y aquí en nuestro estado el que compra paga todos sus impuestos y derechos por adquirir, y el que vende solamente paga el impuesto sobre la renta del que estamos hablando ahorita. También va a restar el costo del avalúo, motivo por el cual tendremos que expedir nosotros como evaluadores el famoso CFDI, si no tampoco lo va a poder deducir el enajenante del inmueble. Comisiones y mediaciones, aquellos que ejerzamos también alguna labor de intermediación en la venta, también nuestro CFDI es deducible para el enajenante, por eso legítimamente no lo pueden pedir. Entonces, aquí de forma exhaustiva vienen todos los conceptos que pueden deducir o restar de forma autorizada los que enajenan un inmueble a partir del precio que recibe. Muy bien. ¿Qué creen que va a resultar después de restar estos deducciones?
pues una ganancia, ¿verdad? Podría ser una pérdida, pero normalmente va a ser una ganancia. Y a partir de la ganancia, entonces aplicamos la tarifa o la tabla que hace ratito mencionamos. Siguiente. Ahora, un poquito de regreso al anterior, por favor. Resalté lo que dice inversiones, porque no todo lo que se gasta en los inmuebles es una inversión. De repente habrá alguien que me dice, oiga, es que no es una inversión que implique una adaptación, una mejora que le dé un valor mayor al inmueble. Los gastos de conservación, los desmontes en los terrenos y de esa naturaleza no son deducibles. Entonces es importante que entendamos que solo aquello que es una inversión, que le agrega valor al terreno o a la construcción. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora, aquella persona física quiere comprobar el costo de esas inversiones. Y la pregunta sería, ¿cómo se comprueba el costo de esas inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones? Son tres cosas totalmente diferentes. El artículo 205 del reglamento de la ley del ISR me dice, cuando el costo no comprobado de las construcciones, mejoras y ampliaciones, se va a poder hacer lo siguiente. Para efecto del 121, fracción segunda, que fue el que leímos anteriormente, parafraseado, cuando el enajenante no puede comprobar el costo de inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se considera como costo. Número 1, el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En el estado de Nuevo León, ese aviso de terminación de obra no contempla cantidad alguna que diga el costo. Y creo que escasamente en algunos estados de nuestro país podría mencionarse. Sin embargo, aunque en algunos estados se mencionara el costo en ese aviso de terminación de obra, normalmente tienen la precaución de mejor usar el punto número 2, un avalúo, porque sienten más certeza de valor. Y dice, las autoridades fiscales, es decir, el fisco va a estar atento a, podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, referidos, y ahí viene nuestra palabra, a la fecha en que las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Entonces, aquí nos está dando todos los conceptos. Persona física que no tiene cómo demostrar el costo de construcción, mejora, ampliación, ¿a partir de cuándo? De que las terminó. Todos estos conceptos obviamente deberán ser una manifestación ante nosotros los evaluadores. Como nuestro dictamen de evaluación va a tener un impacto fiscal, la recomendación sería: pidan siempre una solicitud de servicios, porque prácticamente las fechas, aún a pesar de que tengamos un indicio, pudieran fallar. Entonces, la recomendación es que el contribuyente manifieste bajo protesta de decir verdad cuándo terminó esas construcciones. Si nos vamos al caso de terrenos, porque habla de inmuebles, no habla de casas. Un inmueble es un terreno. Hice una mejora, hice un corte y nivelación de terreno. Por más experiencia que tengamos, les aseguro que no vamos a saber en qué año fue hecha. Entonces, la única manera de determinar es que el propio contribuyente nos lo declare a nosotros y hacer esa manifestación a través de una solicitud de servicios con el cual él se está comprometiendo junto con nosotros a la veracidad del dictamen. A lo mejor nuestra experiencia en evaluación o nuestra experiencia en construcción sería más sencilla si es una ampliación y a lo mejor vemos algún tipo de piso, algún tipo de ventanas que nos dé un indicio del año en la que fue realizada. A lo mejor no con tanta precisión, pero más o menos podemos decir, es de la década de los 80s. Esta construcción, estas ventanales se usaban en los 90s. Y eso nos da un indicio. ¿Por qué?
Porque a veces vamos a encontrar un único documento que es un certificado de valor catastral que refleja una fecha de construcción, pero esa es la fecha en la que pidieron el permiso. ¿Cuántos contribuyentes nos encontramos con que piden permisos de sus obras, inclusive años antes de que las realicen, y quedó asentada? Inclusive el impuesto predial se los cobraron por una construcción que nunca realizaron o que realizaron muchos años después, con un permiso renovado. Entonces, si nos vamos al indicio que trae el permiso de construcción o que trae el avalúo catastral, pues a lo mejor no es verdadero. Lo mejor es la inspección y la manifestación, repito, bajo protesta de decir verdad, que nos está diciendo el contribuyente. Aquí nos vamos a creer. Obviamente que si ustedes dicen, no, la hice hace 2 años y ustedes ven que es de los años de los 80, pues sería recomendable que se condujera con verdad. Y pues si ustedes no quieren hacer ese avalúo porque creen que no es correcta la fecha que está diciendo y no atiende a la recomendación, pues sería evitar hacerlo, ¿verdad? Porque las consecuencias fiscales son muy importantes. Ahora, cuando por cualquier caso los contribuyentes no pueden comprobar el costo de inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán considerar como costo de dichas inversiones, ya nos habla de un porcentaje, el 80% del valor de las construcciones que reporte el avalúo que al efecto se practique, referido a la fecha en que las mismas inversiones fueron terminadas, tomando en consideración la antigüedad que el citado avalúo reporte. Entonces, ya nos dio otros más datos. Tenemos que tomar un valor, tenemos que determinarlo a un 100% y tenemos que mandarlo a la historia. ¿A qué fecha? A la que nos manifieste el solicitante del dictamen. Muy bien. Siguiente. Ahora, para poder calcular, vámonos al caso específico. ¿Cómo se calcula el pago provisional del ISR por enajenación de bienes como personas físicas? Que son el contribuyente al que vamos a ayudar. Es decir, es nuestro cliente. Y dice el artículo 126, pago provisional por enajenación de bienes. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán pago provisional por cada operación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? La persona física que enajena un bien no se dedica a enajenar bienes. Fue una actividad esporádica. Yo en este año decidí vender mi casa o una de las casas que yo tenía, o un departamento, o un terreno que tenía. Yo soy profesionista independiente y recibo honorarios, o soy arrendador de inmuebles, o soy varias cosas al mismo tiempo. Resultó que en este año estoy vendiendo un inmueble, no me dedico. Por eso se paga el impuesto por operación. Y es un pago provisional a cuenta del anual que voy a juntar todos los demás ingresos que tengo en el año. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar la tarifa de la que hablábamos hace rato, que se determine conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia. ¿Se acuerdan que dijimos? Precio menos deducciones. Si me sale un saldo positivo, tengo una ganancia. Entonces aquí me dice la ganancia, la voy a dividir entre los años transcurridos, entre la fecha de adquisición y de la enajenación. Yo lo compré en el 2012, para el 2019 tengo 7 años, divido la ganancia entre 7, sin exceder de 20. 20 es nuestro tope. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió, los mismos 7 los multiplico al final, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional. Aquí está muy pobremente redactado el artículo, porque para efectos de cálculo realmente una vez que uno divide la cantidad entre el número de años, habrá que aplicar la tabla que platicábamos ahorita. Menos límite inferior por el porciento, más la cuota fija, lo que resulte por el número de años que lo habíamos dividido. Aquí les dije, aquí sí entra una división. ¿Se acuerdan que hace ratito dijimos pura multiplicación quedó? Bueno, aquí ya entró una división que nos ayuda a bajar la tabla. Cabe mencionar que la tabla del impuesto sobre la renta es una tabla progresiva. El menor que pague impuestos nos dice de 0 a 5,000 y va a pagar el 3%.
Y luego nos va a decir de 5,000 a 10,000 o 15,000, de 15,000 a 20,000, y así va siendo. Y el porcentaje mayor de la tabla es hasta el 35%. Imagínense, 35% de nuestros ingresos menos nuestras deducciones autorizadas. Por eso es tan importante vigilar nuestras deducciones. Entonces, esa tabla progresiva, entre más gano, más pago. Entre menos gano, menos pago. Por eso es esta circunstancia de tratar de deducir lo mayor, como lo mencioné. Siguiente. Ahora, ¿cuándo se realiza un avalúo referido? Ya lo dijimos. Cuando se enajena un bien y el enajenante no puede comprobar el costo de adquisición de las construcciones. Cuando se realizan mejoras o ampliaciones en inmuebles, casas, terrenos, edificios, locales comerciales, bodegas, y no se tiene comprobante por dichas obras. Por eso les mencionaba que solamente cabe a las personas físicas, digamos que olvidamos pedir esos comprobantes. Honestamente, y viendo los cambios fiscales que están dando nuestro país, yo creo que dentro de muy poco podamos ya no tener el uso de estos avalúos referidos, porque normalmente estamos atendiendo a comprobar todos nuestros gastos a través de certificados fiscales digitales. Entonces, ¿por qué tendría yo no guardado gastos son los que pagué por hacer un corte de terreno? Lo lógico sería que si hubiera pagado un corte de terreno y me hubiera costado $1,000,000, pues de algún lado lo saqué y gasté y pagué con una factura. Por eso les digo que creo que dentro de muy poco tiempo podría dejarse de utilizar esta metodología. Pero bueno, por lo pronto aquí estamos usándola, ¿verdad? Hay que usarla bien. Las personas morales, como lo mencionamos, no les creen el hecho de que hayan hecho un gasto sin que tengan un comprobante fiscal digital o una factura en ese momento. Por eso, pues a veces no es tan bueno tirar facturas. Por ahí decimos, híjole, pues ya pasaron 5 años, tira los de tus gastos. Pues tratándose de inversiones hechas a construcciones o a terrenos, pues no las tires porque pues van a ser tu comprobante. ¿Cómo lo vas a deducir posteriormente, verdad? Y si eres persona moral, pues mucho menos. Siguiente. Ahora sí, vámonos al artículo 3 del reglamento del Código Fiscal Federal y nos habla en términos generales de los avalúos fiscales. Aquí no estamos ya viendo el caso específico de los de enajenación. Me salí porque queremos saber el fundamento del por qué el fiscal. Es un fiscal en general y un fiscal con efectos de avalúo referido. Dice, los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de 1 año. Yo creo que es la única legislación que habla de la vigencia de nuestros avalúos, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo cual las autoridades fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal. Ahí está otro motivo por el cual nos pueden pedir avalúos. Resulta que alguien tiene un crédito fiscal, como los que dijimos hace rato, y no lo pagó en tiempo, y le pide paz a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, y dice, dame oportunidad de pagártelo, yo te lo voy a pagar. Normalmente el fisco dice, ok, vamos a llegar a un convenio, pero garantízame, como si fuera banco, que me lo vas a pagar. Para lo cual nos van a pedir como evaluadores, a lo mejor valorizar cualquier clase de inmuebles, inclusive marcas o negocios en marcha o cualquier otra cosa, si es una persona moral que también podría ser, para garantizar un crédito fiscal. O cuando sea necesario contar con un avalúo en los términos de lo previsto en el capítulo 3 del título 5 del Código. Y ese capítulo 3, título 5, habla del procedimiento administrativo de ejecución, que podría derivarse precisamente de que alguien que pidió paz y dijo, dame oportunidad de pagar un crédito a plazos, te lo garantizo, resulta que no lo pagó y pues lo van a ejecutar. El fisco de inmediato no es como cualquier otro juicio ejecutivo mercantil, es mucho más ejecutivo que cualquier ejecutivo, se va a cobrar con lo que le dimos en garantía. Entonces también podría garantizarse con otras cosas, con los que encuentren el domicilio fiscal, un vehículo, no sé, archiveros o lo que encontrara por ahí, y luego nos van a pedir un avalúo. Entonces para eso también
como evaluadores podemos prestar nuestros servicios al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, para evaluar a los contribuyentes que no pagaron esos créditos fiscales famosos. Muy bien. Ahora, ¿quiénes podemos realizar esos avalúos para efectos fiscales? El reglamento dice: los avalúos que se refiere el párrafo anterior deberán ser practicados por los peritos evaluadores siguientes. 1. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABI. 2. Instituciones de crédito. 3. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía. Y 4. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. Sin embargo, siguiente slide, hay un adendum, digámoslo así, las famosas misceláneas fiscales, y hay una regla miscelánea para el ejercicio fiscal 2019, que es la 2.1.38, que nos dice: además de los 4 personas que ya mencionó el reglamento del Código Fiscal Federal en su artículo 3, nos dice: para los efectos de ese artículo podrán ser recibidos y en su caso aceptados para efectos fiscales los avalúos que practiquen personas que cuenten con cédula profesional de evaluadores, así como por asociaciones que agrupen colegios de evaluadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional de evaluación. Es decir, este colegio también podría emitir avalúos fiscales. En ambos casos, la cédula profesional de evaluadores deberá ser expedida por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ese es también otro de las excusas por el cual capacitarnos permanentemente. El obtener un grado de especialidad o de maestría nos capacita y nos faculta para expedir avalúos con efectos fiscales. Muy bien. Siguiente. Y continuando con el tema, ahora sí, ya sabemos si somos o no de los peritos autorizados. ¿Cómo hacemos ese famoso avalúo referido? Para efectos fiscales ya tenemos las dos circunstancias. Entonces nos dice que los avalúos referidos a una fecha anterior a aquella en que se practiquen se procederá como lo siguiente, y bien sencillo por pasos. Paso 1, se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo. Avalúa tiempo presente, dice tiempo, perdón. Pero muy sencillo, ¿qué voy a evaluar? Lo que estamos acostumbrados a evaluar es una ampliación de una construcción, un segundo piso, la casa completa, un corte y nivelación de terreno, la edificación de una barda. Cualquier cosa puede ser una mejora o una inversión en una construcción o en un terreno. Nosotros sabemos evaluarlo, lo vamos a evaluar como marca la metodología que sabemos, a tiempo presente. Ahora hacemos el adendum para que sirva como avalúo referido. Paso 2. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior, aquel en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo. Y aquí apareció una nueva concepto, que es índice nacional de precios al consumidor, pero nos está diciendo que esa cantidad lo vamos a tener que dividir conforme a un factor. Eso es lo rescatable. Tenemos que determinar un factor con base a índices, y aquí nos dice qué índices estamos o tenemos que tomar. Siguiente, por favor. Paso 3. El resultado, ya tenemos valor presente dividido entre el factor obtenido conforme a la división de los índices. El resultado, a lo que se refiere el inciso anterior, será el valor del bien a la fecha en que el avalúo se ha referido. Se acabó. Tan sencillo como eso. El evaluador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen antes de la presentación del avalúo, los cuales deberán señalarse expresamente en el mismo documento. Entonces, pues ustedes podrán acotar si hay alguna circunstancia que le dé mayor valor o que le reste valor, o que por alguna circunstancia consideren que debió de haberse ajustado de alguna otra manera a lo que hicimos. Siempre y cuando acoten su avalúo, funciona. Muy bien. Siguiente.
como sacó el término de índice de precios al consumidor y hay cosas que los damos por obvios, vamos a irnos al término que es el índice nacional de precios al consumidor. Finalmente es un indicador económico, diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México, para medir la inflación. Eso empezó en 1968. El Banco de México, que es el Banco Central de nuestro país, es la institución independiente cuyo mandato es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Por eso el Banco de México empezó a hacer este estudio de prácticamente medir la inflación. Sin embargo, hay quienes critican muchísimo este índice nacional de precios al consumidor porque dicen, oye, a ver, pero no tiene un indicador de enajenación de inmuebles, por ejemplo. Dice cuánto aumentaron las tortillas, los tomates, el transporte público y demás, como por qué voy a tener ese indicador, no repercute en vivienda o no repercute en inmueble. Sin embargo, es la regla. Y con eso nos vamos a tener que ir. Solía ser la encargada de medir el índice nacional del precio al consumidor, el Banco de México, pero en el 15 de julio del 2011 el encargado ahora es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que depende del Poder Ejecutivo, quien lo calcula de manera quincenal y mensual en la página web y en el Diario Oficial de la Federación. Si nos metemos también a la página de Banxico o Banco de México, también vamos a encontrar la tabla de Índice Nacional de Precios al Consumidor. La última ajustada fue del año 2018 y cada día 10, si queremos calcular el índice mensual, el día 10 de cada mes, sale publicado el índice, obviamente, del mes anterior. Por eso, cuando nos dice que determináramos un factor, nos dice, divide el del mes anterior, si estamos en octubre, dividiremos el de septiembre del 2019 entre el que estamos refiriendo. Señor, ¿cuándo terminó de hacer su mejora? Pues el 15 de agosto del 2012. Ah, pues busco el índice del 15 de agosto del 2012. Obviamente no me va a servir el día 15, nada más agosto del 2012. Y ya tengo el índice del mes anterior dividido entre el índice de agosto del 2012 y me va a dar el factor. Y con eso es el que voy a dividir el valor a tiempo presente de la mejora. ¿Cuánto valdría la mejora ahorita? 120 metros cuadrados de construcción de determinado tipo. Como queramos usar la metodología, a lo mejor usamos pues algún libro por ahí o un costo, lo que ustedes quieran. Lo que determinamos a tiempo presente dividido entre ese factor. Muy bien, eso es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Vamos a poner por aquí, siguiente por favor. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo viene la tabla de enero a diciembre. Esta que saqué fotografía viene nada más hasta agosto. Y entonces pues nos vamos, un índice dividido entre el año que seamos, en el mes que corresponda, y la división me va a dar el factor. Publicada por el INEGI los días 10 de cada mes. De hecho los publican 2 veces al mes, el 10 y el 25, pero el que tiene efectos para efecto de la tabla, es decir, el que funciona para la tabla es el mensual del día 10. Muy bien, siguiente. Vamos a un ejemplo rápido y práctico. Caso 1, son casos rápidos que se nos presentan, que no tiene mayor dificultad para que entendamos bien. Una persona vende un terreno en la cantidad de 14.560.987, lo adquirió el día 4 de octubre de 1976 por donación. Quiere saber cuánto pagaría de pago provisional del ISR al momento de la venta. Vamos al siguiente, y aquí les puse rápido un cálculo. Dice, fecha de enajenación, el 10 de octubre del 2019, hicimos este cálculo. El señor lo va a vender en 14.560.987 pesos con 1 centavo y lo adquirió en el 76 a 0 porque se lo donaron. Cuando eso sucede, la ley nos da 2 opciones. Nos dice, si cuando uno adquiere un inmueble lo adquiere a título gratuito porque te lo donaron o porque te lo heredaron, te puedes ir al valor del que te lo donó o te lo heredó, si lo adquirió. Me lo donó mi mamá o me lo heredó mi abuelo o el que lo haya heredado, bueno, saco la escritura
de él, que lo adquirió en el año del 50, y ese valor me lo voy a traer a tiempo presente. Pero también me da una opción 2. A veces esos valores son tan pequeños que no llegan a formar ni el 10% del valor de enajenación, como le sucedió a este señor. Y resulta que, bueno, aquí vienen los índices, 103.942, entre el punto 0271 del año del 76, nos da un factor de 3.835.4982, pero pues aplicado a cero, pues en nada. Entonces, la ley que me dice, toma el 10%, te beneficio con tu 10, como si te hubiera costado eso. De tal suerte que de los 14 millones, ahora se me olvidó que tengo indicador, de los 14.560.987 se toma el 10%, que es 1.456.000, y de eso que vienen siendo mis deducciones autorizadas, porque este señor hasta este momento no le hemos hecho nada, ningún avalúo, no nos había dicho nada. El señor tiene una utilidad de 13.104.888.31, y ¿qué decía la ley? Lo máximo que puede dividir su utilidad son 20. Entonces su 3 entre 20 dan 655.244. Vende un solo señor. ¿Por qué afecta esto? Porque qué tal si estaba casado por sociedad conyugal, hay que preguntárselo, se dividiría entre 2. O a lo mejor el señor tiene varios copropietarios y son varios hermanos los dueños, pues entre el número de personas que sean dueños. ¿A qué nos ayuda? Pues que resulta que acá tenemos la famosa tabla. Los 655.244, le restamos el límite inferior, que son 458.132, y nos dan 197.112. El porcentaje es el punto 3, que dan 59.133.63, y la cuota fija que se suma son 85.952, que nos dan 145.000, y luego lo multiplico por los años entre los mismos que los dividí, recuerdan que lo leímos, y me dan 2.901.731 pesos con 9 centavos, que es lo que tiene que pagar de pago provisional el señor por vender su terreno de 14, que lo recibió por donación. No está nada barato. Y bueno, aquí hay una situación que nos dice la ley, que ya no se los puse, pero dice: de la utilidad del 5% se lo pagas al Estado y lo que resta a la Federación, y entonces pues el 5% de esto fueron 655, pero bueno, aquí lo que nos importa es que el señor va a pagar 2.901.000. Ahora, siguiente. Resulta que el señor dice que realizó mejoras al terreno. El 30 de noviembre del 2002, que construyó una barda, porque es un terreno de 20.436 metros con 47 centímetros, y su barda en metros cuadrados son 847.53, y rellenó, compactó, cortó y niveló el terreno. No tengo comprobantes. Ándale, bueno, vamos a ver cómo le ayuda al señor esto. ¿Cuánto se cuantificaría y impactaría el cálculo del ISR? Siguiente. No les estoy poniendo el avalúo porque ustedes todos son expertos en esto, pero les voy a poner la médula de lo que tendríamos que hacer. Ya que determiné mis valores, resulta que el relleno, compactación, nivelación de terreno, acarreo de materiales, producto de la nivelación y la mano de obra de 20.436 metros con 47 centímetros tiene un valor unitario neto actual de 200 pesos. Este es mi factor del índice, que ya está determinado del actual al 30 de noviembre del 2012. Ya me salió un factor. Entonces, tengo un valor referido unitario de 154.67, que multiplicados por los 20.436 me dan 3.160.849.59. Y que nos dijo el mismo código, solamente agarra el 80%. Ok, lo pongo. Y también construyó una barda perimetral de 3 metros de altura con muros de bloc, columnas y cerramientos de concreto. La unidad 847.53, creo que el slide lo pusimos al revés, que eran los metros y no el valor. 1.609.62, el mismo índice porque la misma fecha hizo las dos mejoras, resultaron 1.054.985.10,
y a su 80% son 843.988.08. Ahora vamos a calcularle el impuesto al señor con base a esto que ya le pudimos tomar como deducción. Adelante. Mismísimo cálculo, sus 14 millones, el mismo 10% que es 1.400.000. Aquí le metemos las mejoras que va a tener derecho a deducir, que es la suma de las dos conceptos que ahorita hicimos. Este es uno, que es la barda, perdón, si te quieres regresar, 2.528.69779, ¿qué es este? Este es el relleno y la compactación. Aquí está el relleno y la compactación y el corte y demás. ¿Qué tengo derecho? A ajustarlo, o sea, otra vez de regreso el índice. Fíjense, cuando esto no es una construcción de esta naturaleza, no se deprecia, solo se ajusta. Lo vuelvo a ajustar y resultaron 3.269.835 a valor presente. Es correcto. Y esto es la famosa barda. La barda sí se deprecia 3% anual. Como han pasado 6 años completos, las fracciones no se toman, es el 18% de depreciación, se restan, quedaron 692.070 pesos con 23 centavos, multiplicado de nuevo por el factor inflacionario del índice de precios al consumidor, me dan 694.916. Ahora sí, esto más estos 3 millones me dan 4. Total de deducciones autorizadas 5, que ¿dónde salieron? Estos 4 más el 1.456.000 que tenía el señor del su 10%. ¿Qué utilidad tiene ahora? 8 en lugar de los 13 que vimos hace ratito. Se divide entre el número de años, otra vez 20, que es mi tope. Bajó la cantidad que es, ahora sí, la ganancia acumulable, 447.006, me voy a la tabla, menos límite inferior, 156.000, más multiplicado por el porcentaje, ya nos bajó el porcentaje al punto 23, estábamos en el punto 30, recordarán, dan 36.000, más la cuota fija, 46.000, me dan 83.000, multiplicados por los mismos 20 años en que los dividí, 1.666.724. ¿Cuánto pagaba el señor antes? 2.900.000. 2.900.000. Fíjense, nuestro avalú resultó que el señor se ahorró más de 1.300.000 pesos. Adelante. En ese caso, se ve tangible que, por ejemplo, la barda, ahí está, más el concepto de rellenos y nivelaciones. No hay forma de comprobar, por eso es que ha habido tantos abusos en cuanto a los abusos, en cuanto a los avalúos referidos. Hay cosas que ahí quedaron abajo, ya nadie se puede dar cuenta, la barda y las construcciones sí, pero los que está abajo ya no hay forma, entonces ha habido muchos abusos por parte de los evaluadores y en ese sentido. Mi recomendación son las siguientes. 1, que ahí es donde le decía la repercusión que tiene. Definitivamente, pues este señor, por supuesto que va a ir encantado, ahorrándose 1.300.000 pesos con nuestro avalúo. Por eso les digo que a veces uno no sabe, sí, cómo no, páguenme 10.000 pesos por esto, de entrada, ¿no? Pero de otra, además, es precisamente lo que dice el doctor. ¿Qué sucede con la falsedad de declaraciones? Por eso les digo la importancia de la solicitud de servicios, donde ellos me dicen a mi evaluador que tiene, y obviamente mi experiencia me va a decir si existe o no existe. Ahora, el delito de defraudación fiscal nos pega a cualquiera que estemos inmiscuidos en el cálculo de contribuciones, por cualquier cosa. Ya saben que ahora hasta es delito en banda las facturas esas apócrifas. Imagínense cómo serán nuestros avalúos. Entonces, si yo voy a una colonia cuyo terreno es plano y no tiene ningún desnivel y me están pidiendo un corte y nivelación de terreno, no lo hagan. Ahí entra la ética y la moral. Si es un terreno cerril y entra, porque finalmente la autoridad fiscal es como cualquiera de nosotros, y fiscalmente nuestro dictamen va a estar
vigilado o puede ser sujeto a investigación por los siguientes 5 años. Y a lo mejor podría aumentarse a 10 por alguna circunstancia. Entonces, tendríamos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo, porque vamos a ser llamados por la autoridad. Y efectivamente, como dice el doctor, ahí cabría el abuso, sí cabría el abuso. Y ahí es donde entra nuestro servicio profesional, el respaldo de nuestra cédula y demás. ¿Por qué? Cuando calculan los impuestos los notarios, tienen la precaución de buscar el valuador mejor, si es un buen notario, porque él tiene la responsabilidad solidaria del cálculo de las contribuciones. ¿Por qué buscarían un banco? Porque piensan que tiene más solidez. ¿Por qué buscarían a un corredor público? Porque da fianza por su caución. Si hace algo mal, se van a ir hasta contra sus propiedades. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra cédula? Aquellos que fuimos incluidos y tenemos cédula, por las mismísimas causas. La cédula también podría ser suspendida y el ejercicio de nuestra función también podría ser suspendido si encuentran que los dictámenes están hechos con ligereza o con falta de certeza. Entonces, no quise poner un slide que nos determinara la penalidad que ahora indican en reformas de este año, el delito de defraudación fiscal. Cuidado, cuidemos al contribuyente, cuidemos nuestra labor, cuidemos al notario que está teniendo confianza en nosotros en solicitar el servicio. Básicamente nuestro cliente es el contribuyente, pero en muchas ocasiones el contribuyente no sabe a dónde recurrir y le pide al notario, recomiéndeme qué hacer. Y va a ser que va a recurrir a nosotros. Qué bueno que tengamos a alguien que tenga confianza con nosotros. Hagamos las cosas bien. Y no tan solo en corte y nivelación, porque ese pues es lo que queda enterrado, como dice el doctor. Cualquier cosa. Una ampliación de una construcción, materiales que estamos determinando que no son los adecuados. A veces hay quien dice, no importa, póngale que al cabo la voy a derruir o la van a derruir. Y ahí es donde nos debería de temblar la mano. Tan fuerte es el efecto, como dijimos, deducción autorizada, como si fuera una factura. Imagínense el peso de una factura apócrifa. ¿Nuestro avalúo es un avalúo apócrifo o es un avalúo real? Si es un avalúo real, hagámoslo valer como tal. Hagámoslo bien conforme a todas estas disposiciones de raíz que vimos y demos certeza y seguridad de que en el cálculo de una contribución, que es un crédito fiscal, va a estar bien determinado. Un último caso nada más, creo que por aquí se los traje, siguiente. Rápido nada más para que vean caso 2. Ese que vimos era un terreno, es una mejora en un terreno. En el siguiente, una persona vende el 50% de una casa. Este era un matrimonio que se está divorciando y uno dice, mi 50% te lo vendo a ti. Lo adquirió en 115,000 pesos el 20 de mayo del 2013 por compra-venta y realizó una ampliación a esa construcción, una segunda planta, creo. El 14 de noviembre del 2017. No tiene cómo justificar el costo de la construcción y quiere saber cuánto pagaría de pago provisional del ISR al momento de la venta. Esto es una casa, obviamente, de interés social. 115,000 pesos le costó, es decir, el 100% eran 230,000 pesos. Vamos a ver lo siguiente, ¿qué sucedió? Cálculo, 29 de marzo del 2019, se calculó esto. El precio de enajenación, 692,500 y le costó 115. Aquí, cuando se inmiscuyen las dos cosas, el valor de terreno y de la construcción, y no tenemos certeza de cuánto es el de uno y de otro, se toma como 20% el valor del terreno, 23,000, y 80% el valor de construcción, 92,000. El terreno, ya vimos que se ajustaba conforme a índice, se convierten en 29,000. La construcción, 92,000, se deprecia 15%, 5 años, 78,200 y posteriormente se ajusta y se convierte en 98,000. Total de deducciones, 127,000. Si está vendiendo el 692,500, tiene utilidad de 564,000 pesos. Divididos entre 5 años, nos da irnos a una utilidad acumulable que se llama de 112,953,
que restado de el límite inferior que viene en la tabla, da 9,000, el 16%, se van fijando que entre menos gano, menos pago, ya estoy reduciendo la tabla, porcentaje el 16, 1,500 pesos, más una cuota fija de 8,300, da 9,819, multiplicados por los mismos 5 años que acá dividimos, dan 49,000, y esos 49,000 pesos le pago el 5% al Estado y el resto a la Federación. Pero aquí no se reflejó la ampliación que hizo el señor, del cual nos está pidiendo ayuda. Vámonos al avalúo, siguiente opción. Este señor hizo una ampliación, aquí no hay mayores términos, pero bueno, aquí ustedes tendrán que ampliarle su avalúo, en qué consistió esta ampliación. Fue una segunda planta, los muros y demás. Aquí nada más estamos dando el término general. Resulta que amplió 189 metros con 68 centímetros. Aquí está sacado del IMIC, 7,334.22, ese tipo de construcción, de la calidad en la que él amplió. Valor neto actual, 1,391,154.85. El factor, que es la división de los índices que ahorita vimos. Valor unitario referido, ¿a qué fecha? 14 de noviembre del 2017, 6,951.14. Valor referido total, 1,318,492.35. Pero este señor nada más es dueño del 50%, entre dos, 659,246.18, y resulta que nada más podemos tomar el 80%, 527,396.94. Entonces aplicamos así. Siguiente, por favor, Jair. Igual lo mismo que ya teníamos hasta ahorita, mejoras de la construcción, los 527,396.94, el 3%, porque nada más pasó un año entero entre la fecha que hizo la ampliación y la enajenación, 511,000, multiplicado por el 1.06, que vuelve a ser el factor inflacionario, dan 542,000 pesos, 49,269.53, y restado a la utilidad, ya nada más le quedó al señor 22,495 pesos de utilidad, otra vez dividida entre 5, dan a 4,499.17. La tabla se bajó al punto 0,1, estamos en el 16, fíjense, a la cantidad, a la base gravable, menos 4,400 menos punto 0,1, 449.16, por el punto 192 quedaron 86 pesos, más la cuota fija, por los 5 años, 431 pesos. Entonces se ahorró prácticamente 49,000 pesos el señor. Entonces esa es la repercusión de nuestro avalúo referido. En un caso fue una ampliación de una construcción, en el otro caso fueron mejoras a un terreno, pero puede ser cualquier cosa, lo mejor es la construcción completa. Muchísimos casos hay quien compró un terreno y posteriormente construyó, y a tiempo presente está vendiendo una casa, no un terreno, y su escritura es un terreno y no tiene costo de construcción. Pues hay que evaluar la casa completa a tiempo presente y luego hacer la operación que hicimos de valor referido. Pues no quiero aburrirlos más, les agradezco su interés y su atención. Estoy a sus órdenes si en algún momento tienen alguna duda y yo pudiera apoyarlos en este caso. Pues tengo del año del 84 haciendo este tipo de avalúos, la verdad, hasta la fecha. En ese entonces pues no tenía facultades de evaluación, no era corredora pública, hasta el año del 95 lo fui, pero entonces pues yo contrataba peritos evaluadores y les explicaba qué es lo que yo necesitaba, porque ni se usaba esto, no entendían. Mi maestría de Derecho Fiscal me permitió, digamos, descubrir que luego esto ya se hizo muy común, pero pues me jacto de decir, yo creo que fuimos de las primeras notarías públicas en las que encontramos que había posibilidades de utilizar avalúos referidos y solicitábamos los servicios profesionales de evaluadores. Sí, doctora, adelante. Hay mucha, yo me he notado, así que ven, resistencia de los notarios a utilizar al evaluador, al perito evaluador. Normalmente los evaluadores referidos son hechos por corredores públicos en el 90 y tantos % de las ocasiones. Es pregunta, normalmente es por la falta de credibilidad, falta de confianza que tienen los notarios por eso mismo de que se presta a cierto
credibilidad y abusos por parte del contribuyente a bajar, a hacer una estrategia de bajar ese ICR? Yo creo que son dos cosas. Una, que a veces es falta de conocimiento de esto que estamos teniendo en un resumen así. Si yo entiendo esto y tengo la trascendencia y el contenido de por qué es un avalúo fiscal, puedo hacerlo con mayor certeza. Y dos, yo creo que es la responsabilidad. Y les decía que la figura del corredor público, de cierta manera, pues para actuar nos obligan a tener una fianza. Yo como corredora, pues afianzo y garantizo con mis bienes personales. Entonces yo creo que el notario dice, bueno, un corredor que tiene una cédula, pero que si se equivoca dice, ay, pues lo siento mucho. Hoy por hoy yo siento que ya no es lo mismo, con todas estas reformas fiscales, a cualquiera le temblaría la mano decir, me voy a involucrar en un delito de defraudación fiscal y hasta mi cédula me quitan y a lo mejor de ahí, ¿cómo? Entonces, mejor no me comprometo a hacer cosas que no sé, pero yo creo que la falta de conocimiento da ligereza. Por el famoso dicho, bendita ignorancia, ¿verdad? Si no sé y no sé la trascendencia, pues hago un avalúo que creo que está correcto, me copio el formato de otro que dice y se acabó, cuando realmente la trascendencia, imagínense que fueran inciertas, que fueran falsas, por decirlo correctamente, las mejoras en ese terreno que le están ahorrando, y lo digo entre comillas y subrayado, al cliente 1.300.000 pesos. El fisco va a decir, ah, sí, lo hiciste mal, no eran ciertas. Entonces hay un crédito fiscal, más multas y recargos por los siguientes 3, 4, 5 años cuando lo descubrió. Entonces va a tener responsabilidad el notario que lo calculó, va a tener responsabilidad el contribuyente, va a tener responsabilidad el perito. Pero yo creo que esas son las dos cosas. Yo creo que conforme hagamos las cosas cada vez más, yo sí he visto con mucho más frecuencia quien recurre a cualquier otro perito autorizado con cédula, porque antes también pues no se tenía cédula, ahora sí que publicitarnos, ¿verdad? Que sí tenemos cédula, que tenemos conocimiento, que sabemos la trascendencia y entendemos, digamos, el temor del notario público de calcular de manera correcta el impuesto y basando en una deducción perfectamente sólida. Creo que básicamente es eso. ¿Algún otro comentario, duda? Sí, creo. Esos cálculos, una vez que está hecho, esos cálculos, una vez que está hecho el ábano, los debe hacer el perito, ¿no? Para mí que los hace el notario. La verdad, el perfil que tenemos nosotros como evaluadores nos da la posibilidad de hacerlo. Por eso me lo traje aquí. Es sencillísimo hacer este cálculo, o sea, no tiene una ciencia que diga, no, es que necesito ser contador. Yo soy abogada de entrada. Claro, me la paso haciendo números, ya la vida me fue llevando por otro lado. Sin embargo, no estoy peleada con los números, ni ninguno pudiéramos estar peleado con los números. Realmente el cálculo es bastante rápido. Yo fíjense que antes de hacer un avalúo, ya que me lo platicaron y ya que medio lo cuantifiqué, hago el cálculo. Definitivamente el obligado a hacer el cálculo es el notario. Pero ¿qué tanto me costaría a mí hacer esto como para no saber la repercusión? Inclusive para cobrarlo. Y está mal el ejemplo, pero yo les digo, los factureros famosos y que hacen facturas apócrifas, pues cobran del 4 al 6% del monto de sus facturas. ¿Y nosotros cuánto cobramos? Al millar. Es concientizarnos de hacer las cosas bien. Hacer la estrategia claro. Se puede cobrar más de una factura apócrifa, porque nosotros sí estamos haciendo algo verdadero, con un documento sólido. Por eso hay que aprenderlo para hacerlo bien, y el que lo sabe hacer bien lo va a cobrar bien, ¿verdad? Sí, adelante, arquitecto. Licenciada, ¿qué tan regular es esta construcción? ¿Qué tan regular? Sí, vamos. Sí. No tramitaron permisos. Ok. ¿Influye esa parte? Sí, definitivo. Normalmente el notario, volviendo al punto, que es el que va a estar haciendo este cálculo cuando ya le llegó la operación a él, definitivamente va a decir, bueno, si originalmente había 200 metros y cuando compró el señor y ahorita hay 350, pues yo tengo 150 metros volando. O sea, sí, definitivamente. Ahora, hay quien dice, es que yo compré un terreno campestre y nunca regularicé, pero tengo alberca, palapa y lo demás. Yo primero le digo, regularícelo. Si no, de nada le sirve el avalúo
porque no lo va a poder deducir. ¿De dónde le va a salir al notario el hecho generador del crédito fiscal, que es la construcción? ¿Cómo deduzco de forma autorizada algo que no existe legal o oficialmente? Sí, hay que regularizarlo primero. ¿Hay alguna otra? Sí, doctor. Solamente para felicitarla, licenciada. Gracias. Me pareció muy práctica, muy interesante y muy explícita la presentación, con bastante conocimiento de causa, por lo cual la felicito. Muchas gracias, doctor. Estoy a sus órdenes, reitero ponerme a su disposición. Si pudiera apoyarlos en algo en su labor, pongo mi experiencia a su servicio con muchísimo gusto. Sí, cómo no, lo tenemos aquí en el colegio y la FEMECOBA tiene, también va a tener los archivos, entonces si alguien tuviera necesidad, con muchísimo gusto la circulamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros todos tus amplios conocimientos y es un honor ser tu amiga. Ay, no, pues el honor es mío, mi querida Alfredo. La Federación Mexicana de Colegios de Evaluación otorga el presente reconocimiento a la licenciada Diana Graciela Rodríguez Treviño por su conferencia magistral titulada Avalúos Referidos y Fiscales dentro del tercer ciclo de pláticas magistrales 2019. Presente Alfredo Ayala como presidente y el señor Alfredo Ayala